Muy buenas tardes a toda la audiencia que nos sigue y participa de esta conferencia a través de las redes sociales. Mi nombre es Mirka Coronado Valdés y estoy con ustedes desde Santiago de Chile. Y a nombre del Centro de Estudios Generales Dr. David Juan Ferriz Olivares de Perú, les damos la más cordial bienvenida. El Centro de Estudios Generales es un organismo de proyección y extensión cultural de la Fundación Magna Fraternitas Universalis. Entre sus fines y objetivos, busca contribuir a la reeducación humana, al mejoramiento intelectual y a la autorrealización del hombre a través de un aporte social, cultural, didáctico de servicio a la comunidad. Para lograr este propósito, desarrollamos actividades como conferencias, círculos de lectura, cineforum, videoconferencias, entre otras. Esta tarde tenemos la videoconferencia denominada La verdad del mundo visible y la ley de la gravitación universal. La genialidad de Newton no tenía límites. Fue capaz de entender que la fuerza que hace caer los objetos al suelo es la misma que hace que la Tierra gire alrededor del Sol. Sus hallazgos en torno a la gravedad fueron enunciados en la ley de la gravitación universal. Según esta ley, los objetos sienten esa fuerza de inmediato. Es decir, si pudiéramos hacer desaparecer el Sol, la Tierra y demás planetas, lo notarían instantáneamente, saliendo despedidos de sus órbitas. Y ya que poseemos una masa corpórea, ¿qué acción ejerce esta ley de gravitación universal en nosotros y en la interrelación con los demás? Todo lo que conocemos bajo la forma en la que lo conocemos son condicionados por esta ley. Es interesante hacernos estas preguntas. Bueno, para el desarrollo de este tema tenemos al panel conformado por nuestro expositor, el físico de Colombia, Gerson Johan Marín Flores. Él en estos momentos nos acompaña desde Caracas, Venezuela. Él es egresado de la Universidad Industrial de Santander, de Colombia, con su tesis Comparación del régimen de la aplicación de la óptica paraxial versus la óptica metaxial, con base en el criterio de Rayleigh. Él ha sido miembro del comité organizador del 7º, 8º, 9º, 10º Congreso Mundial de Educación para el Talento de la Niñez. Además, es conferencista del CEGEN de Perú, Colombia y Venezuela. Segundo director consejero de la Fundación Inveciencias en Colombia. Es muy interesante su currículum, por lo tanto también lo que nos va a explicar en el día de hoy debe ser de igual manera, ¿no? Muy bien, antes de iniciar, quisiéramos indicar a nuestros participantes de las redes sociales que durante el desarrollo de esta exposición pueden escribir sus preguntas en los comentarios y nosotros se las transmitiremos a nuestro expositor. También indicamos que, por favor, es muy importante que registren su asistencia en el enlace que aparece en la descripción del video. Buenas tardes, querido expositor físico Gerson Johan Marín Flores. Te damos la bienvenida y te dejamos el uso de la palabra. Adelante. Muy buenas tardes a Mirka, muchas gracias por la presentación, grata alegría pues contar contigo como presentadora, moderadora de esta conferencia y también una gran saludo a todos los que en este momento nos están escuchando, tanto de Perú como de otros países que se están sumando a abordar este tema que es bastante sui generis, así que vamos a tratar de ahondar un poco en algunos temas que son tanto de carácter científico como de carácter filosófico y bastante quizás hasta cierto punto místico y esotérico. Entonces voy a compartir las diapositivas para que puedan ustedes ubicarse mejor en lo que vamos a plantear. Bien, hemos tenido esta presentación, esta imagen que ustedes pueden ver en la presentación, corresponde a la nebulosa de la Hélice, que está en la dirección, hacia la constelación de Aquarius, a 600 años luz de distancia, y pues está dentro del catálogo de la nueva clasificación de galaxias como 7293,
y pues tiene una forma realmente muy, muy atractiva y que es uno de los tantos fenómenos que se dan gracias a la gravitación universal. Bien, para ubicarnos un poco, para ubicarnos en la charla, primero mencionamos dentro de qué contexto estamos ubicando la gravitación universal. El maestro Dr. Serge Roignola-Ferrier, en su obra Los Grandes Mensajes, escribe cuando hace la definición del axioma de la tradición iniciática saber, osar, callar, define la palabra saber como saber la verdad del misterio, la verdad de la vida, la verdad en el espíritu visible, que es visible por la gravitación universal. Entonces, vemos aquí que hace alusión a tres aspectos. Por un lado tenemos lo que es el espíritu visible, que vendría a ser, estar asociado al mundo visible, a los fenómenos que normalmente contemplamos, tanto el mundo material como el plano de los hechos, los sucesos, ¿sí? Pero cuando también habla de la verdad de la vida, cuando vemos que habla de la verdad de la vida, no solamente desde el punto de vista biológico, ya que eso estaría dentro del mundo visible, sino que habla de la vida como principio, la vida, ¿sí? Como la capacidad creativa, más allá de lo netamente biológico. Y por otro lado tenemos la verdad del misterio. Dentro del misterio, obviamente está que misterio viene de magisterio, de maestría, y está asociado también a la capacidad de captar o a la iniciación propiamente y la capacidad de captar los sucesos quizás del porvenir, y de allí, por ejemplo, también se habla muy, muy a menudo de los profetas. Bien, la vida como tal, la capacidad asociada muy a menudo con la capacidad creadora, ¿sí? La podemos ver tanto en el marco de lo biológico, con la capacidad creadora del ser humano para dar vida a otros seres, hijos, ¿sí? También obviamente de los demás seres vivos como los animales, plantas, pero hablando específicamente del ser humano, esa capacidad que tenemos de poder dar a luz, ¿sí? Es algo pues que llena grandemente esa sensibilidad es algo como milagroso, ¿no? Sublime en el acto de ser capaz de dar nacimiento. Por supuesto también está la capacidad creadora desde el punto de vista de lo que es crear objetos materiales, ¿sí? Cosas concretas, y que muestra muy bien relación con lo que es una inteligencia operativa práctica. Pero también podemos hablar de la capacidad creadora en el mundo intelectual, en la creación de teorías, ¿sí? Pero también se puede dar en el mundo psíquico, y que está mucho más en relación con los símbolos, con el arte, con las expresiones artísticas, culturales, pero también estaría asociado a veces con la experiencia mística, sobre todo de una familia, ¿no? También, desde luego, la capacidad creadora que se manifiesta a nivel espiritual, la capacidad que tiene el ser humano de expresar un significado mucho más, darle un significado mucho más profundo a las cosas, a las situaciones, a los sucesos que vive, que permiten pues sutilizar el mundo, y que ser capaz de transmitir esa sutilidad del mundo a otros seres. Muy bien, pero ya entrando más en materia como tal, en la gravitación universal, estamos acostumbrados a entenderla desde el punto de vista más concreto, desde el punto de vista más físico,
y famosa, la manzana. Así que uno de los fenómenos fundamentales de la gravitación universal es que explica la caída de los cuerpos, pero como muy bien explicaba la licenciada Mirka Carolina, ahora en la presentación, Newton se dio cuenta de que la ley que rige la caída de los cuerpos también es la ley que rige la capacidad de los cuerpos de orbitar en torno de otros, como fue el caso de la Luna alrededor de la Tierra o de la Tierra alrededor del Sol, o por ejemplo estos satélites que podemos ver en la diapositiva que están también rotando, girando alrededor de la Tierra. Y es porque tanto caer, cuando un objeto cae, que vemos caer en nuestra experiencia inmediata, como la manzana que cae, es equivalente a estar orbitando, porque orbitar también es caer. Pero vamos un poquito más en detalle. Sabemos muy bien que la naturaleza física se explica mediante 4 fuerzas, ¿sí? La fuerza fuerte y la fuerza débil están asociadas a procesos a escalas muy pequeñas a nivel atómico, nuclear. Y tanto la fuerza electromagnética como la fuerza gravitacional sí son a escalas largas, a distancias largas, ¿sí? Se puede decir que hasta el infinito. Hay un detalle muy importante y es que en cuántica ustedes sabrán que una de las dificultades que se ha tenido es la imposibilidad de cuantizar la gravedad, ¿sí? La gravedad es la fuerza, si bien se extiende hasta el infinito, es la fuerza más pequeña. Ustedes pueden ver en la diapositiva que la fuerza fuerte es 10 a la 38 veces más fuerte, o sea, es una cantidad, trillones y trillones y trillones de veces más fuerte que la fuerza gravitatoria. La fuerza electromagnética es casi también tan fuerte como la fuerza fuerte. Y la fuerza débil es también bastante fuerte, son varios billones de billones, que es más fuerte que la gravitatoria. Entonces, ¿qué pasa con la fuerza gravitatoria? Vamos a ver qué relación tiene el principio vida con la gravitación universal. Bien, veamos un aspecto. Nuestro universo lo podemos clasificar desde el punto de vista de la física como materia y energía, ¿sí? Entonces, en ese espectro entre lo que es materia y energía, que en últimas sabemos que la materia es energía condensada, ¿sí? O que podríamos decir que la energía es materia en pleno movimiento. Por lo tanto, un fotón, pues se puede decir que es materia en completo movimiento. Bien, veámoslo de esta manera. La materia se caracteriza porque tiene masa y se opone al movimiento. La masa es una oposición al movimiento. Y por lo tanto, esa oposición al movimiento está como asociado a un principio pasivo. Se podría decir que los cuerpos más masivos, o que un cuerpo que tenga una velocidad cero, es un cuerpo que no vamos a poder nosotros captar, ¿sí? No existe nada en el universo, bueno, sí existe, pero casi nada de todo lo que conocemos, nada está completamente quieto. Todo está en movimiento. Los átomos en su interioridad pues están en pleno movimiento y nosotros captamos la luz y una serie de fenómenos gracias a que los átomos están en movimiento. Pero hay algunas cosas quizás que podrían decirse que están en completa pasividad o quietud. Especulando un poco, quizás podríamos decir que la materia oscura, que no podemos captar, quizás podríamos decir que no tenga movimiento y quizás por eso no lo podemos captar, porque al no estar en movimiento, ¿qué pasa? Que todo objeto que está en movimiento irradia algún tipo de energía. ¿Por qué?
porque se le asocia un poquito de temperatura. La física de estado cero no puede ir hacia objetos que estén en temperatura cero, ¿sí? Que sería menos 273 grados centígrados. No podemos hacer que la materia se quede completamente en estado cero. ¿Qué pasa con el fotón? Que el fotón es energía, es luz, y está en movimiento. Entonces le podemos asociar con el principio activo. Y la velocidad de la luz es, pues, la velocidad de la luz. Y ningún objeto, ninguna partícula del universo puede ir a una velocidad superior a la velocidad de la luz. ¿Por qué? Porque justamente la velocidad de la luz es una partícula que no tiene masa, o sea, el fotón es una partícula que no tiene masa, por lo tanto no tiene oposición al movimiento y es natural que sea pues la posibilidad máxima de movimiento que hay en el universo, ¿sí? Entonces, nuestro universo está entre el no movimiento y el movimiento máximo que lo viene a marcar la velocidad de la luz. Todo objeto que de lo que nosotros conocemos emite radiación, es decir, emite luz, ¿sí? Y es la razón por la cual lo podemos captar y sabemos que está en un tipo de movimiento. Por lo tanto, todos los objetos que nosotros conocemos en nuestro mundo, en nuestro universo, están constituidos por estos dos polaridades, si podemos decir, que sería la materia y la energía. Pero sabemos que la materia se caracteriza, una propiedad que tiene es la masa. La masa es la cantidad de materia. Y la ley de la gravitación universal actúa en función de la masa. Es decir, que solamente opera entre cuerpos que tienen masa. O sea, que tiene masa como cantidad de materia. Y resulta que todo lo que existe en el universo tiene masa, ¿sí? Bueno, salvo el fotón, salvo la luz. Se puede decir que no tiene masa en reposo. Un fotón no existe en estado de reposo. O sea, ¿por qué? Porque siempre está en movimiento a la velocidad de la luz. Entonces, se le asocia en relatividad lo que se llama masa relativística, que es una masa asociada a su movimiento. Podríamos decir quizás que el fotón es como una especie de materia en movimiento puro, ¿sí? El caso está en que la ley de gravitación de Newton expresa que se ejerce una fuerza entre cuerpos que tienen masa y que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, ¿sí? Con esta fórmula se explica perfectamente por qué los cuerpos caen como nosotros vemos que caen y por qué los planetas giran unos en torno a otros, ¿sí? Claro, hay características ya más en detalle para explicar, pero aquí no sería el espacio para que ustedes puedan ver más evidente ello, pero es lo mismo. Quería hacerles una observación. Ustedes pueden ver que esta fórmula que está aquí a la derecha es casi igual. Esta G que ven acá es una constante y esta K que ustedes ven acá es una constante. Así que pueden omitir esos valores que están ahí. Y esto que está aquí es una masa, esto es otra masa, esto es una carga y esto es otra carga. Y esta es distancia y esta es distancia. Entonces, ¿qué pasa? Que esta fuerza es la fuerza eléctrica para cargas. Y resulta que es similar la fuerza, la forma de la fórmula es idéntica a la fuerza gravitacional. Entonces, resulta, ¿qué pasa? ¿Por qué esta es ley de gravitación universal? Porque resulta que todos los cuerpos en el universo tienen masa, ¿sí? Pero no todos los cuerpos que nosotros vemos, experimentamos, están cargados. O sea, sí tienen cargas, pero muchos de ellos tienen cargas en equilibrio y por lo tanto, en la manera de nosotros percibirlos, pues aparecen de forma neutra. Pero todos los cuerpos que nosotros captamos en el universo tienen masa y en virtud de ello se puede decir que esta fuerza opera sobre
al mismo tiempo sobre todos los cuerpos que hay en el universo. Entonces, ese sentido hizo que Newton diera en esta fórmula un aspecto de carácter más que físico, un aspecto de carácter más místico, ¿sí? Pero antes de pasar a esa parte mística, quisiéramos observar un detalle, y es que esta fuerza nos dice que una masa 1, que la fuerza se da entre una masa 1 y una masa 2, ¿sí? No importa la distancia, sí, porque R puede ser pequeño como puede ser grande, pero la fuerza se va a dar ya sea pequeña o grande, pero va a haber fuerza. La cuestión es que no hay nada que esté uniendo las dos masas, ¿sí? Y a pesar de ello, se da una fuerza. Es como si ustedes estuviesen con su cuerpo, ¿sí? Y se sintieran atraídos hacia el cuerpo de otra persona. Así como que si sintieran una atracción de acercamiento, si ese es un cuerpo, ese es otro cuerpo, y se unen simplemente por efecto de las masas. Eso es como raro, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que nos estemos uniendo solamente por el hecho de tener masa? Entonces, la fórmula tiene algo muy particular, que es que si bien describe los fenómenos, no explica realmente por qué es que los cuerpos se están atrayendo. Y ustedes pueden ver en esta imagen que los cuerpos no tienen algo que esté uniendo, por ejemplo, al Sol, que es el cuerpo más masivo, y a los planetas que están girando alrededor de él. No hay nada que esté uniéndolo a ello. Entonces es una acción a distancia. Ustedes pueden ver en esta imagen de la mano que cuando nosotros tenemos una bolita que tenemos amarrada con un lazo, con una pita, y hacemos círculos, resulta que se puede simular una órbita, ¿no? Se puede crear una órbita en ese momento. Pero la fuerza que actúa ahí es la tensión de la cuerda. O sea, hay algo material que está uniendo lo uno con lo otro que permite que se dé ese equilibrio, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? En el caso de los planetas no hay eso. Entonces, ese suceso marcó mucho a varios de los científicos que de alguna manera no estaban conformes con esa ley, con ese planteamiento, ¿sí? O sea, había algo que no estaba claro. Esa es una explicación que es descriptiva. La fórmula de Newton es una explicación descriptiva del fenómeno, pero no es una explicación causal de por qué las cosas son así. Entonces, ¿qué pasa? Que Newton, recordemos, es del siglo XVII, nació en 1624 y falleció en la tercera década de 1900 del siglo XVIII, ¿sí? Bueno, en esa época habían, para explicar los fenómenos, muchas posturas, ¿no? Entonces, como no estaba tan desarrollada la ciencia, se hablaba mucho de fluidos, de principios, entidades vagas. Así que el maestre Serge Froinot de la Ferrière, en su Propósitos Psicológicos número 32, dice algo interesante. Dice, en física y sobre todo en química pululan hasta el siglo XIX, o sea, hasta 1800 y tanto, 2 siglos después de Newton incluso, fluidos, principios, entidades vagas que a veces se superponían a los cuerpos ponderables y podían, en teoría, subsistir independientemente de ellos, pero desaparecían del campo de la observación humana cuando se intentaba aislarlos de su soporte material. Para ser almas, no les faltaba más que el movimiento a esos invisibles e inasibles. Desde el momento en que la ciencia garantizaba su existencia como real y objetiva, la afirmación espiritualista se imponía a fortiori y se liberaba de toda dificultad de orden experimental. Entonces, para poder explicar esta cantidad de fenómenos, se suponía la existencia de fluidos, principios, entidades vagas, ¿no? El concepto de alma, no de alma pensante, ¿sí?
de alma inteligente, sino de alma motriz. O sea, había un alma que tenían los planetas, que hacía que los planetas giraran alrededor del Sol. Porque si no hubiese un alma, por la mentalidad que había en la época de aquellos filósofos naturales, era que los cuerpos no podían describir movimientos circulares, porque los movimientos circulares solo eran permitidos en esa época era una visión teológica, por supuesto, que permeaba la ciencia, el arte y todo. Entonces, los mismos científicos o filósofos naturales de aquella época consideraban que no podía existir un movimiento circular alrededor del Sol o de otro cuerpo si no estaba mediando una intervención divina, ¿sí? Es decir, un cuerpo inerte solamente podía seguir una trayectoria recta, rectilínea, pero no una curva circular. Johannes Kepler, famoso por sus leyes de Kepler, quien descubrió varios detalles basados en las observaciones de Tycho Brahe, sobre todo que pudo describir la órbita de Marte. Él, cuando analizó todos los datos que le pasó Tycho Brahe, pudo darse cuenta de que los cálculos le daban que la órbita de Marte era un elipse, no era un círculo exacto. Pero ¿qué pasa? Que para Kepler los planetas eran animados por Dios, por lo tanto, la concepción que había era de que los círculos son lo divino, ¿verdad? No podía ser una elipse, porque una elipse no tiene el mismo estatus divino que un círculo. Por lo tanto, cuando Kepler hizo el cálculo de la órbita de Marte y le dio con una pequeña excentricidad, él no creyó y consideró que sus cálculos habían quedado mal. Y duró 2 años más repitiendo y repitiendo los cálculos hasta que por fin tuvo que aceptar que evidentemente la órbita no era circular, era elíptica, ¿sí? Entonces, estos conceptos estaban muy permeados en la cultura de aquella época, siglo XVI, ¿sí? Siglo XVII, XVIII, casi que hasta el siglo XIX. Bien, ¿qué pasó con Newton? Newton, ante todo, era un teólogo, ¿sí? Si Newton lo conocemos muy bien nosotros por ser el padre de la física, realmente sus investigaciones, sus experimentos, sus teorías, sus planteamientos, todos se basan en sus estudios de teología. Es decir, que para Newton la filosofía natural, que era lo que hoy es la física, la filosofía natural tenía como una de sus razones mostrar o probar los planteamientos teológicos o la presencia de Dios, ¿sí? Entonces, Newton practicaba alquimia, hacía exégesis bíblica, tiene muchos escritos, ¿sí? Sobre alquimia, sobre exégesis bíblica, y la alquimia era una disciplina que se practicaba en aquella época con mucha naturalidad, no era algo así como tan escondido. Claro, ya para el siglo XVII, el Robert Boyle, contemporáneo de Newton, un poco antecesor, un poco de algunas décadas que Newton, ya estaba separándose completamente de la alquimia porque se concentró en el estudio de los átomos, ¿sí? La visión atomística, y por lo tanto veía que no compatibilizaba mucho con muchos planteamientos de la alquimia, pero la alquimia no hay que verla como algo negativo. En la alquimia tenemos la pólvora, tenemos una cantidad de sustancias químicas, tenemos muchos desarrollos como el acero y una gran cantidad de desarrollos que se dieron tanto en diferentes culturas que estuvieron practicando la alquimia. Entonces, comprender la razón mediante la cual Newton planteó su teoría de la gravitación universal es muy importante, ¿sí? Porque él no la planteó como algo físico, netamente, sino que la planteó en un sentido mucho más profundo.
Y dice el maestro doctor C. Reinola Ferrier en su obra Los propósitos psicológicos 22, La magia, dice, esto que está acá escrito es un extracto que hace él de uno de los textos de las publicaciones de Newton de óptica, su libro de óptica. Dice, las pequeñas partículas de los cuerpos no son poderes, virtudes, fuerzas, por las cuales ellas pueden ejercer acciones a distancia, unas sobre otras para producir una gran parte del fenómeno de la naturaleza. Las atracciones de gravedad, magnetismo y electricidad llegan a distancias sensiblemente grandes, y pueden haber otras que llegan a distancias tan pequeñas que por eso mismo escapan a la observación. Desde luego, tenemos la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, que actúan a escalas atómicas y por lo tanto en aquella época era imposible de ser observadas. Entonces, este texto es de Newton y lo extrae el maestro doctor C. Reinola Ferrier. Bien, acá podríamos decir algunas cosas más de Newton, sin embargo, vamos a pasar ello por alto y concentrémonos en este aspecto. En su obra de Gravitazione dice Newton, ningún ser existe o puede existir sin que esté relacionado con el espacio de alguna manera. Dios está en todas partes, las mentes creadas en algún lugar y el cuerpo en el lugar que ocupa, y lo que no está en todas partes ni en ningún lugar no existe. Por lo tanto, sugiere que el cuerpo puede no ser más que una parte del espacio que Dios, por un acto de voluntad, hace impenetrable. Estamos viendo cómo el concepto de gravedad está íntimamente ligado a características divinas que consideraba Newton fundamentales, ¿no? Bien, entonces, resulta que esta incomodidad que había por parte de la comunidad científica respecto a saber cómo era posible que un cuerpo actuara sobre otro cuerpo sin ninguna intermediación de carácter físico, se terminó resolviendo en 1916 o 15 aproximadamente, que fue que Einstein publicó su relatividad general, ¿sí? Y que nos dice Einstein que no existe una fuerza gravitatoria. Lo que pasa es que hay una deformación del espacio-tiempo y por lo tanto los cuerpos se mueven en esas deformaciones y pareciera, desde nuestro punto de vista, que hay una fuerza. Entonces, bueno, ¿qué significa eso? Bueno, primero tratemos de entender qué significa desde el punto de vista físico ese suceso. Y Einstein se basó en lo que se llama el principio de equivalencia. ¿Qué es el principio de equivalencia? Que un objeto que está aquí, por ejemplo, cayendo, es lo mismo o es equivalente a un objeto que está flotando en el espacio o a un objeto que está orbitando alrededor de un planeta, ¿sí? Es decir, que aquí, pues claro, tendría yo que darle más explicaciones más detalladas, ¿no? Pero si usted supóngase que usted está flotando en el espacio, ¿sí? Imagínese que está flotando, está encerrado usted en esta cajita y esa cajita está suspendida en el espacio. Si esa cajita por alguna razón ya no estuviera así en el espacio, sino que estuviese inmersa en un campo gravitacional, como desde la Tierra, esa cajita estaría cayendo a la velocidad, a una aceleración de aproximadamente 10 metros por segundo cuadrado. Entonces, usted si estaría en la cajita, usted pues simplemente podría... El vacío que uno siente se da cuando hay un cambio de movimiento, ¿sí? Si uno está quieto y comienza a caer, siente el vacío, pero si usted está todo el tiempo cayendo,
no va a sentir ya ese vacío, sino que puedes verlo incluso si está cerrado en la cajita como si estuviera flotando y podría perfectamente asumir que está quieto arriba en el espacio. Y similarmente se podría hacer si esa cajita no estuviera quieta, sino que se estuviese moviendo en órbita alrededor de la Tierra, pues pasaría exactamente lo mismo. Entonces ahí hay un principio de equivalencia. Tratemos de visualizarlo de la siguiente manera para entender un poquito en qué consiste esto de la deformación del espacio-tiempo de manera muy intuitiva. Si acá tenemos una línea que me marca el tiempo que va pasando, y aquí tengo un eje que me marca la distancia, el movimiento que pueda uno tener. Supongamos que yo estoy quieto, entonces me ubico aquí, a esta distancia, que está marcado por la línea roja, yo estoy quieto. Y como estoy quieto, el tiempo pasa, ¿verdad? Pero yo no me muevo a lo largo de sobre esta línea no me muevo, estoy quieto en la línea amarilla. Ahora, si yo sí me muevo a una velocidad constante en la dirección hacia arriba de la línea amarilla, el tiempo va pasando y entonces por lo tanto el movimiento que se va a generar es el movimiento de la línea verde, ¿sí? Es un movimiento constante. Ahora, ¿qué pasa? Que como el espacio-tiempo está curvado, entonces ese mismo movimiento que acabamos de describir, o sea, si yo estoy quieto, entonces sigo en esta línea roja y si estoy en movimiento con velocidad constante, es esta línea verde. Pero como lo que está curvo es el espacio-tiempo, entonces fíjense que la malla que se genera también está curva y por lo tanto ya no es equivalente a la anterior, donde podíamos ver que la línea roja iba completamente alineada a esta línea que no se alcanza a ver, pero que se supone que es azul y corresponde a la malla. Pero fíjense que aquí no, esa línea roja ya corta a esta línea, ¿sí? Y la línea verde igual también corta de manera diferente a la anterior diapositiva. Entonces, si nosotros agarramos este eje del tiempo y lo aplanamos para verlo de la manera como nosotros vemos las cosas, ¿sí? De una manera un poco rectangular, entonces lo agarramos aquí y lo jalamos para que quede horizontal. ¿Qué pasa? Pues que entonces esta línea roja se va para abajo y esta línea verde se va para abajo. ¿Qué significa? Que en un espacio-tiempo curvo, si yo estoy quieto, entonces termino yéndome hacia abajo, acá, o sea, estoy cayendo, ¿sí? Y si yo estoy en movimiento con velocidad constante en un espacio-tiempo curvo, me comienzo a mover un poco hacia arriba, pero luego comienzo a caer. ¿Cuándo pasa eso? Que si una manzana del árbol se cae, entonces termina haciendo este movimiento. Y si yo tiro la manzana hacia arriba, comienza a subir, pero luego comienza a bajar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Se puede representar de esta manera. Si yo tengo dos insectos, ¿no? Y un insecto comienza a moverse hacia la izquierda y el otro insecto comienza a moverse hacia la derecha. Ambos están ubicados aquí en la parte sur, en el polo sur de esta esfera, ¿sí? Entonces, este se mueve hacia la derecha, este se mueve hacia la izquierda. Pero como están en el polo sur, ¿qué pasa? Terminan haciendo este recorrido. La de la derecha termina haciendo este recorrido y la de la izquierda termina haciendo este recorrido. Por lo tanto, se van a juntar aquí. Y entonces la pregunta es, si comenzamos a movernos en sentido contrario, ¿cómo es posible que nos hayamos unido? No podíamos habernos unido porque comenzamos en direcciones contrarias. Entonces, aparentemente hay una fuerza, ¿sí? Pero en realidad no es una fuerza, es una deformación del espacio-tiempo. Entonces, bueno, ¿qué significa ello? Newton había planteado, ¿sí? Newton había planteado que había una fuerza entre una masa que actuaba a la distancia, ¿sí? O sea que, y a esa fuerza o a esa posibilidad de acción a la distancia entre las masas, le adjudicaba
lo que hay eran principios activos, ¿sí? Como una especie de espíritu o de propiedades activas, ¿no? Partículas activas que hacían que la materia no fuese simplemente algo inerte, sino que ahí había algo divino permitiendo esa acción. Einstein pues quita ese problema y dice no, ahí no hay ninguna fuerza, lo que hay es una deformación del espacio-tiempo. Pero ¿qué pasa? En la realidad que nosotros vemos, de todas maneras se está generando movimiento, ¿sí? La gravedad puede hacer que los cuerpos caigan, hace que los cuerpos se muevan como tal. Entonces, si lo que se deforma es el espacio-tiempo, pues entonces esas propiedades dinámicas o esos principios activos ya no son de las masas propiamente, sino son se dan a través del espacio-tiempo. Es decir, que las masas deforman y hacen que el espacio y el tiempo ya no sean algo estático, inerte, sino que estén vivos, ¿sí? Es un espacio-tiempo dinámico. Así que, por lo tanto, no se resuelve de todo el problema con la relatividad general. Simplemente se cambia un poco la visión, pero sigue ahí, estando de por medio algo de carácter más místico. El maestro Dr. C. Reynolds Ferrier dice, el ser generalmente no percibe del espíritu vida, sino lo que sus sentidos físicos son capaces de captar, de las inconcebibles vibraciones de este soplo divino. Incapaces de captar las altas frecuencias de la fuente original, los sentidos del hombre no detectan más que unas fuerzas vibratorias muy amortiguadas, calificadas con el nombre de materia. La gravitación universal que el maestro Dr. C. Reynolds de la Ferrier ha puesto para hacer la definición que mencionamos al comienzo de la palabra saber, que dice saber la verdad del misterio, la verdad de la vida, la verdad en el espíritu visible, que es visible por la gravitación universal. Esa gravitación universal la utiliza el maestro de la Ferrier porque la gravitación universal no se queda solamente en el mundo de la física, ¿sí? Sino que se extiende mucho más allá del mundo de la física y por lo tanto se extiende a esas altas frecuencias de la fuente original, a lo que los sentidos del hombre no detectan, ¿sí? Entonces, resulta que el mismo Newton reconocía que su teoría de la gravitación universal no la había descubierto él. Él decía que ya los antiguos la conocían, que los pitagóricos conocían de esa ley de gravitación universal. Y el mismo maestre de la Ferrier reconoce que los pitagóricos ya tenían conocimiento de ello. Pero algo más interesante es que este planteamiento de la palabra saber, como saber la verdad de la vida, la verdad del misterio, la verdad de la vida, la verdad del espíritu visible, que es visible por la gravitación universal, está basado en una de las leyes de la tabla de Esmeralda, de las traducciones que hace Charles Lancelin y que el doctor C. Reynolds de la Ferrier pone en su obra Los Grandes Mensajes, con la ley 4, que es ley de la vida universal, que dice todo emana del misterio de la vida universal generadora a la activa, perdón, ahí falta una palabra, dice a la vez activa, sol y pasiva, luna, lo cual no se comprende bien si no se estudian primeramente en sus manifestaciones físicas. Entonces, todo emana del misterio de la vida, ¿sí? Saber la verdad del misterio, saber la verdad de la vida, vida universal generadora, a la vez activa y pasiva, luna, lo cual no se comprende bien si no se estudian primeramente en sus manifestaciones físicas. Y dentro de las manifestaciones físicas, el maestro Reynolds de la Ferrier pone la gravitación, o lo une, lo liga a la gravitación universal que hace que sea visible el espíritu. Veamos un poco la parte etimológica. Gravitación viene del latín gravitas, que significa peso, y el sufijo sion, que significa acción y efecto, lo que da acción y efecto del peso. Pero gravitas tiene la raíz gravis, que nos da, entre otras, las palabras grave y gravedad.
en relación a las cosas que nos pesan en el alma. De esta manera, la gravitación se puede extender a la acción y efecto de las cosas por un esfuerzo o peso del alma. Bien, veámoslo mejor de esta manera. La fuerza descendente divina que hace visible, o sea, la gravitación vendría a ser la fuerza descendente divina que hace visible el plano espiritual. Ajá. Entonces acá estamos ya viendo un poco en un aspecto más amplio el concepto de gravitación universal. Es una fuerza descendente que viene de lo que, ya sea el concepto de cada quien, de las diferentes culturas. Entonces es una fuerza descendente del plano divino que hace visible el plano espiritual. Y que está también, esto está expresado en muchas de los mitos, ¿sí?, cosmogónicos de las diferentes culturas. Por ejemplo, en el famoso mito de Adán y Eva, menciona el maestre Dr. Serge Royno de la Ferrier, en la página 158 de su obra El Yoga Yogismo, dice: Eva, extraída de Adán, ¿sí? Son las dos polaridades, ¿sí? O sea, la vida, cuando hablamos de saber la verdad de la vida, siempre la vida se basa en dos polaridades, ¿sí? Tanto en lo biológico como en cualquier expresión de la vida, se basa en dos polaridades. En el universo, como hemos visto, en el universo físico está la materia y está la luz, ¿sí? O está la masa y la luz. Y en este caso, a nivel cosmogónico, dice Eva extraída de Adán, ¿sí? El principio, Eva como principio pasivo y Adán como principio activo. Entonces dice extracción de la polaridad material. O sea, Eva representa la polaridad material. Es el mundo físico, la naturaleza, la materia, el Akash, la forma, la Virgen Madre, etc., aislada del gran todo, y Eve, para que permanezca el espíritu, la esencia, sustratum, el prana, el pensamiento. Para los que estuvieron en la conferencia de hace 8 días del muy reverendo Gelón, licenciado Alberto Chamoch, que él explicó el concepto de Eve, Yod, Hi, Vav, Hi, podrán comprender un poco mejor lo que estoy tratando de explicar aquí en este momento, ¿sí? ¿Qué pasa? Que Eva viene a representar un polo y Adán representa el otro polo. Pero resulta que Eva es la que permite que Adán sea visible, ¿sí? No sería posible. Y dice en el segundo párrafo que aparece aquí, el maestro doctor David Juan Ferris Olivares, en su obra Los Paramitas, tomo 2, dice: en esta parte tan bella de la enseñanza podríamos considerar que la alegoría de Eva, extraída de Adán, es en cierto modo la separación de Hi, puesto que emana de aquí. También podría ser entendido como la propia emanación de este primer principio, que luego se condensará y surgirá lo que es el mundo físico, la naturaleza. Así que la función que tiene la gravitación universal básicamente es la función astral, ¿sí? Es hacer visible, o sea, la gravitación universal puede hacer visible el espíritu. Y eso es muy propio del cuerpo astral que tenemos los seres humanos. El espíritu podemos verlo como la parte más, está asociada también al pensamiento, y por lo tanto la capacidad que podamos tener para poder crear en un sentido más profundo del plano de la vida, ¿sí? Pasar al mundo visible, implica la acción de la gravitación universal, es decir, saber llevar a cabo ese proceso. Recordemos que la vida se basa en el principio activo y el principio pasivo. Entonces, siempre hay dos polaridades. Cuando hablamos de vida y hablamos de creación, siempre vamos a tener que basarnos en dos polaridades. Todo pensamiento que tengamos nosotros se basa en esa polaridad, ¿sí? Y ser conscientes nosotros de las dos polaridades que están en acción cada vez que tenemos un pensamiento, que hacemos algo o que captamos algo en la naturaleza,
es fundamental para poder nosotros dirigir adecuadamente el pensamiento. El pensamiento está asociado a Hermes, el mensajero, ¿sí?, de los dioses, Mercurio, y por lo tanto, como mensajero está asociado al movimiento. En cuanto a la vida, como dos polaridades, como dos polos, la manera como nosotros manejemos la relación de estos dos polos es la manera como se va a surgir ese pensamiento que, como sabemos nosotros, cuando el pensamiento es suficientemente claro, termina accionándose, concentrándose, ¿sí?, para dar luz o para hacerse manifiesto, hacerse visible, ¿no?, manifestado. En ese sentido, quisiéramos nosotros mencionar como conclusiones que la gravitación universal nos permite, por un lado, captar el espíritu visible en las cosas, los seres y las situaciones. O sea, porque lo que hace visible las cosas es la gravitación universal, ¿sí? O sea, captar el alma de las cosas. El peso que hace que las cosas se manifiesten, bien sea una galaxia, ¿sí?, bien sea un sistema planetario, bien sea un paisaje, bien sea una fruta, bien sea una situación, se trata de que podamos captar el espíritu visible en las cosas, en los seres y en las situaciones. Pero fíjense ustedes también, como segunda conclusión, que tengamos la capacidad de crear ambientes receptivos a lo espiritual. Es decir, si ustedes se dieron cuenta, la gravitación, la fuerza gravitacional, si se le quiere decir, no actúa de manera directa. ¿Por qué? Porque no hay partículas, no se conocen los gravitones todavía, no se han podido cuantizar la gravedad. Entonces no hay unas partículas, a diferencia de la fuerza electromagnética, que sí están los fotones, ¿sí? Hay fotones que están viajando y por lo tanto se comportan como partículas de intercambio y evidentemente se le asocia a una acción directa. Pero en el caso de la gravedad no hay una acción directa, la acción va sobre el espacio-tiempo, ser capaz de modificar el espacio y el tiempo. Nosotros podríamos asociar el espacio-tiempo como con un vientre, ¿no? Ser capaz de albergar la vida, albergar el espíritu, hacer visible el espíritu. Entonces, para nosotros tener la capacidad de aprovechar lo que es la gravitación universal, significa tener la capacidad de crear ambientes, mejorar los ambientes que sean más receptivos a lo espiritual. Entonces, ¿eso qué implica? Un trabajo de estudiar a Dios, ¿sí? Estudiar, o lo divino, o estudiar el mundo sutil, ¿no? Para ser capaz como de vibrar en una tonalidad más sutil, porque evidentemente si nosotros vivimos de manera desordenada, pensamos de manera desordenada, no tenemos un control sobre nuestras emociones, no tenemos disciplinas, no tenemos un sentido de vida más profundo. Entonces, si nosotros podemos representarnos como antenas, resulta que si uno tiene un radio, uno puede mover la dial y hacer que el radio capte la frecuencia que uno quiere, ¿no? De la misma manera nos pasa a nosotros como seres humanos, que tenemos la capacidad de captar lo espiritual, pero si nosotros, el ambiente en el que nos rodeamos, ¿sí?, bien sea el espacio, si está desordenado, si no está limpio, si no hay
una organización de trabajo y un ordenamiento del pensamiento, entonces no vamos a ser capaces de captar aquello de carácter espiritual. Y, por ejemplo, un caso muy sencillo, cuando estamos, por ejemplo, con un estado anímico alterado, ¿sí? Y nos dicen algo, ese algo, pues, no, algo negativo a veces, pues nos vamos a cargar más, ¿no? Y mientras que si nosotros, para modificar el ambiente, hacer un ambiente más receptivo, tendríamos que ser capaces de controlar la respiración, ¿sí? O sea que la gravedad en ese caso, la acción gravitatoria sería hacer el esfuerzo de controlar la respiración para captar lo espiritual de lo que nos están diciendo. Pero resulta que si no somos capaces de hacer ello, pues nosotros no somos capaces entonces de captar plenamente ese espíritu como tal y nos quedamos en el mundo netamente determinista, ¿no? Nos volvemos como materia como inerte que reacciona simplemente bioquímicamente por la cantidad de hormonas, de toxinas y de hábitos ya preestablecidos. Entonces, es fundamental que nosotros seamos capaces de crear ambientes receptivos a lo espiritual. Y por último, hacer visible nuestro verdadero ser. Es decir, como nosotros tenemos un ser espiritual y que tenemos la necesidad de proyectarlo, ¿sí? Porque es la naturaleza misma del espíritu el darse. Entonces, ese darse solo va a ser posible en la medida en que nosotros somos capaces de ir haciendo que nuestras emociones, ¿sí? Que nuestra vida, que nuestra organización gire en torno a la manifestación plena de este mundo espiritual. Hay un pasaje o un proverbio oriental que dice: cuida tus pensamientos, pues se volverán tus palabras; cuida tus palabras, pues se volverán tus hábitos; cuidan tus hábitos, pues serán tu destino. Así que si nosotros queremos realmente ser creadores en un sentido más profundo, es necesario que aprendamos no solamente a controlar nuestros hábitos, sino también nuestras palabras, también nuestros pensamientos, que como hemos dicho se basa en la dualidad, en la polaridad siempre, y que es el pensamiento cuando en la medida en que va siendo más ordenado, más controlado, quien nos va a permitir poder expresar, manifestar nuestro ser trascendental y en ese sentido tener un dominio sobre nuestro destino. Entonces, les agradezco toda su participación, su asistencia, y le voy a retornar la palabra a la licenciada Mirka Carolina para que continúe con la presentación. Muchas gracias a nuestro expositor físico Gerson Johan Marín Flores. Queríamos mencionar que es increíble cómo la gravedad, que es la base de la ley gravitacional universal, sea parte de nosotros en nuestro día a día, ¿no? Y en forma constante, como lo es en el equilibrio, que es lo que nos permite la motricidad, es decir, la movilidad, el desplazamiento, lo cual también es la base para la relación espacio-temporal, que es lo que nos permite relacionarnos con los objetos y las personas sin chocar, es decir, en forma suave y también, por qué no decirlo, en forma más coordinada, ¿no? Esta relación espacio-temporal es la misma relación que tenemos en forma física y debemos tener también la misma relación con las relaciones interpersonales de otro nivel, ¿sí? Para lo cual también debemos conocer diversas leyes y también principios, como lo son la tolerancia, la verdad y la paz.
principios primordiales de nuestra Magna Fraternitas Universalis. Queríamos quedarnos con eso y decirles un poquitito, relacionarlo un poquitito con lo que es el equilibrio diario y cómo son las relaciones, ¿no? Con los entornos y todo eso. Y también queremos pasar ahora a saludarlos, porque hemos recibido múltiples saludos desde Lima, de Piura, de Chiclayo, también desde México, Bucaramanga, desde Chile también. Y por supuesto, como hemos visto que se han ido integrando muchas personas a esta conferencia, vemos también y queremos saludar en forma muy especial al venerable Satarjat José Miguel Esborrón de Andrade, quien es el inspector general de nuestra Magna Fraternitas Universalis, y también a través de él a la venerable Satarjat María Nilda Serf Arbulú, quien es nuestra directora general de la Magna Fraternitas Universalis también, ¿no? Bueno, ahora me gustaría que ustedes recordaran que tenían que ir poniendo preguntas en los comentarios. Así que vamos a ver si ya tenemos algunas preguntas. Entonces la primera pregunta es de Rafael Seminario y dice: es importante tener en cuenta que la visión de la física viene siendo influida por la teología, tanto por el teólogo Newton, así como por Dimitri, sacerdote, quien plantea la partícula del Big Bang. ¿Podría comentarlo? La voy a repetir, ¿sí? Es importante tener en cuenta que la visión de la física viene siendo influida por la teología, tanto por el teólogo Newton, así como por Dimitri, sacerdote, quien plantea la partícula del Big Bang. ¿Podría comentarlo? Esa sería nuestra primera pregunta, ¿sí? Bueno, no propiamente es como partícula, no es una partícula del Big Bang, sino que planteó la posibilidad de que del origen, ¿sí? Como de una especie de expansión en un momento dado, muy acelerada del universo, que fue de manera jocosa y un poco burlesca interpretado como una gran explosión, ¿no? El mismo Einstein lo criticó y algunos años después tuvo que porque él se basaba en los planteamientos en las ecuaciones de Einstein, ¿sí? Y Einstein mismo no lo veía, pero algunos años después sí se dio cuenta de que sus ecuaciones pues daban pie para hablar de esta evolución del universo, ¿no? Entonces, si bien era sacerdote, pues su planteamiento era netamente físico, ¿no? Y quizás no sabía hasta qué punto había un prejuicio de Einstein por el hecho de ser él, pues, sacerdote, ¿no? Ok, bueno, muchas gracias por esa respuesta. Vamos a ver la siguiente pregunta. Esta pregunta viene desde Chiclayo, de David José Miguel, y dice lo siguiente: ¿cómo podríamos relacionar lo que es el mundo visible, la gravitación universal, y lo que es la percepción del tiempo, ya que he leído que el tiempo en realidad no existe, sino que es solo una percepción que nosotros hemos creado? Muchas gracias y saludo desde Chiclayo, dice. Ok. Bueno, no existe como algo quizás independiente como queremos nosotros describirlo, ¿no? Y de hecho, ya la teoría de Einstein de la gravitación universal lo que hace es mostrar cómo el tiempo es relativo también. Es decir, que cuando cuando hay objetos que están moviéndose a velocidades más altas, ¿sí? Muy altas, el tiempo se puede detener, ocurre más lentamente que cuando un sistema que está por ejemplo, en estado más estático, ¿no? Entonces, resulta que para eso pues se utilizan mucho actualmente los satélites que ayudan a hacer correcciones de tiempo y se basan mucho en digamos, en la precisión que hay en los saltos o en los cambios de nivel atómico que tienen los electrones para poder precisar con una
precisión impresionante cada vez más hacer correcciones de la diferenciación de tiempo, y eso se utiliza, todos los dispositivos electrónicos actualmente utilizan esa tecnología, ¿no? Y cada vez se sigue perfeccionando porque esa precisión, de esa corrección que se logra hacer a nivel del tiempo por el movimiento, es uno de los aspectos que ayuda a que los satélites cada vez puedan tener una precisión de nivel de milímetros, ¿sí? Que puedan ser capaces de ver lo que está pasando aquí en la Tierra con una precisión de muy pequeña, estando pues a distancias bastante altas, y eso depende de la capacidad que hay ya a nivel tecnológico de hacer correcciones en esas diferentes cuestiones de tiempo. Desde un punto de vista un poco más filosófico, el maestro Serrino de la Ferrier menciona cómo el tiempo de lo que se llama el tiempo del alma es diferente al tiempo biológico, en el sentido de que al estar nosotros materialmente con un cuerpo material, las cosas pasan, se puede decir, más lento, está más amortiguado la materia, y por lo tanto las experiencias que vivimos nosotros nos parecen más, comparado con lo que sería el tiempo del alma, son experiencias mucho más lentas, ¿sí? Entonces, esa es digamos, una manera de ver como esa expresión relativística, pero asociado a los planos del cuerpo físico, del alma y del espíritu, ¿no? Que son dimensiones diferentes por el hecho de que el cuerpo físico está como muy limitado, ¿no? Y podría ser representado por el movimiento lineal, mientras que el alma estaría con mayor libertad de acción, y se podría asociar a un movimiento, digamos, en un plano. Y el espíritu está mucho más liberado y está asociado a movimiento dentro de lo que sería un volumen. Vaya, es muy interesante lo que nos planteas, querido Gerson. Mira, ¿sabes qué? Stephanie Rose Collins dice lo siguiente: interesante pregunta, y me sumo. El pasado, presente y futuro coexisten en simultáneo, y nosotros en realidad percibimos todo ello como una sucesión de hechos, pero la cuestión del tiempo va más allá, ya que depende de la posición que uno tenga para percibir algo como pasado, presente o futuro, siendo el tiempo relativo a la posición del observador. ¿Qué te parece a ti, querido Gerson, lo que acabamos de mencionar? Es válido, sí, desde el punto de vista... en física existe lo que se llama el cono de luz, ¿no? Y es que dos sucesos van a estar relacionados siempre y cuando no estén más allá de lo que permite una relación causal que viene a ser dada por la luz, ¿sí? En lo que, por ejemplo, leyó la licenciada Mirka al comienzo, cuando hizo la presentación de la acción instantánea que se asociaba a la gravedad, no es cierto. La acción de la gravedad está limitada por la velocidad de la luz. Por lo tanto, si el Sol en este momento su masa desapareciera, entonces el efecto gravitacional o sea, nosotros saldríamos volando por la ausencia de que se desaparezca la masa solar, la sentiríamos 8 minutos después, ¿sí? Al mismo tiempo que si se apagara, podríamos ver que se apagó hasta 8 minutos después, ¿sí? Entonces, lo que está pasando ahí es que sí hay un límite, ¿verdad? Que está asociado a la velocidad de la luz. Pero desde luego, para una persona que está en movimiento respecto a otra y respecto a otro objeto, algo puede ser visto como futuro o puede ser visto como pasado, ¿no? Pero es una cuestión relativa, ¿no? No es en la vida práctica, ¿no? O sea, no para no pasar a los viajes en el tiempo. Ok, bueno, mira, acá tenemos otra pregunta
Dice, es de Katia Morán Rodríguez. Por los científicos se han ido aclarando muchas cosas, así como medicinas para muchas enfermedades, pero a la vez el humano creo que está actuando para la destrucción de la naturaleza. Quisiera saber qué opina. Voy a repetir. Por los científicos se han ido aclarando muchas cosas, así como medicinas para muchas enfermedades, pero a la vez el humano creo que está actuando para la destrucción de la naturaleza. Quisiera saber qué opina. Sí, o sea, en parte la ciencia, digamos, no le falta todavía asumir con mayor responsabilidad todo lo que hace, ¿sí? El para qué de todo lo que hace. No solamente contentarse con describir las situaciones, los hechos, las leyes que rigen los fenómenos, sino que también debe tener una responsabilidad sobre la educación que brinda a la sociedad sobre el uso de la herramienta científica. Entonces, ¿cuál es el problema sobre todo? Se necesita un proceso evolutivo tanto de la capacidad científica como el principio del aspecto moral y espiritual del ser humano. No solamente la parte intelectual que está representada por la ciencia, sino que también nosotros como seres humanos pues tenemos la polaridad también, el mundo subjetivo, ¿verdad? El aspecto moral, ¿sí? La necesidad espiritual, y por lo tanto, al ser descuidado a esta polaridad, pues la otra no va a ser capaz. Recordemos que cuando hablamos del principio vida, que se basa en la polaridad activa y en la polaridad pasiva, es fundamental esos dos polos. Si nosotros nos quedamos con un solo polo, un solo hombre no puede tener hijos, o una mujer no puede tener hijos. Se necesitan las dos polaridades, y por lo tanto la sola ciencia no va a hacer que progrese la humanidad, ¿sí? Se necesita un trabajo de carácter espiritual, como el que se brinda en la Fundación Magna Fraternitas Universal y en otras instituciones que buscan o promueven el desarrollo espiritual del ser humano, y al cual poco a poco los mismos científicos también se van orientando, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, para finalizar, tenemos una última pregunta que la realiza Giselle Parada. Dice, como somos seres formados por una masa, ¿está determinado nuestro estado vibratorio sobre un cuerpo más grande? ¿Podemos generar nuestro propio estado vibratorio y atraer o repeler otros cuerpos? Esa sería la última pregunta de la conferencia, por favor. Ajá. Licenciado Gerson. Muy bien, entonces resulta que desde el punto de vista netamente, en parte física, lo que Newton hizo era darse cuenta, aprovechemos para decir que la razón por la cual Newton planteó su ley de la gravitación universal no fue del todo idea suya, ¿sí? Se robó la idea. Fue dada por Robert Hooke, quien él le escribía, Robert Hooke le decía que el movimiento que hacían orbitando los planetas alrededor del Sol se podría describir si se consideraba que había una fuerza, ¿sí? Una única fuerza. Al parecer Newton todavía no tenía claridad sobre eso, pero Robert Hooke le dijo que sí le escribió para decirle que se podría describir si había una sola fuerza. Claro, Robert Hooke se lo decía, pero no en fórmula matemática. Quien lo desarrolló matemáticamente fue Newton, ¿sí? Entonces, al plantearle eso, Newton pudo describir, haciendo uso de una sola fuerza, el movimiento de la Luna sobre la Tierra, y luego pudo extenderlo a la Luna, a la Tierra sobre el Sol, pero también sí se dio cuenta él que era la misma fuerza que atraía los cuerpos hacia el piso dentro de la Tierra,
pero él después se dio cuenta que para todos los objetos que tuvieran masa se podría aplicar esa ley, ¿sí? Entonces por eso la generalizó, ley universal, de la gravitación universal, ¿sí? Le dio el carácter universal. Por tanto, nosotros, como seres que tenemos masa, también podemos tener una acción sobre otros cuerpos masivos. Lo que pasa es que, como les mostré en una diapositiva, la acción de la gravedad es muy débil, tremendamente débil, ¿sí? Y al ser tan débil, pues no va a ser para nada sensible o perceptible para nosotros la atracción que nuestro cuerpo pueda ejercer sobre sobre un objeto o sobre otra persona, ¿sí? Desde el punto de vista de la masa como cantidad de materia. Pero si analizamos un poco más filosóficamente lo que está proponiendo Giselle, es muy interesante por el hecho de que nosotros sí estamos gravitando al entorno, a algo o a alguien, ¿sí? Y a su vez, personas están gravitando en torno a nosotros. No podríamos hablar quizás de una fuerza directa, ¿sí? Como les mostré en la fotografía, que había una cuerda que unía la mano con la pelotita que estaba girando. No es una fuerza directa, sino que es un espacio-tiempo, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, o es decir, usando un lenguaje es el ambiente. Es un ambiente que hace que nosotros estemos gravitando unos en torno a otros, ¿verdad? Entonces, ese ambiente puede ser la escuela, puede ser el ambiente de la familia, puede ser la ciudad, ¿sí? Puede ser instituciones culturales, o sea, hay todo un ambiente que se genera por la presencia de la misma forma de ser de las personas que tienen ciertas características, que habla de esta manera o que tiene los mismos gustos. Entonces, ahí se comienza a generar como puntos de convergencia, lo que podríamos llamar simpatías, ¿sí? Que simpatías etimológicamente viene a ser como una convergencia de la experiencia. Entonces, cuando se generan estos ojos que permiten convergencia de experiencias, sea familia, sea escuela, colegio, universidad, sea instituciones culturales, ¿sí? Cuando se permiten esta convergencia de experiencias, podemos hablar de que está haciéndose presente una gravitación, la gravitación universal, porque por lo tanto el ambiente que nos rodea a nosotros es el que marca nuestro astral y marca lo que somos. Nosotros somos espíritu más cuerpo más ambiente, ¿sí? Entonces sí estamos nosotros girando en torno a cosas, en torno a seres, y al mismo tiempo hay seres que están girando en torno a nosotros. Respecto a lo que nosotros hacemos, ¿sí? Y respecto a lo que hacen los demás. Muchísimas gracias. Entonces, esperamos que haya quedado muy clara la respuesta a esa pregunta, que era la última, ¿no? Ya para ir finalizando con esta conferencia. Entonces, queremos agradecer al físico Johan Marín Flores, que nos ha acompañado esta noche. Agradecemos también su participación a todas las personas que nos están mirando, las preguntas también que han realizado, y bueno, sabemos que por el tiempo hay preguntas que no se han podido responder, pero serán respondidas próximamente en los comentarios, ¿sí? Queremos mencionar que los esperamos el próximo sábado, también en el mismo horario, con el tema de exposición para el 1 de agosto, sábado 1 de agosto, sería más allá de la educación, la formación. Y para esta ocasión vamos a tener dos excelentes expositoras también, la licenciada Jacqueline Martínez desde la Fundación ELIC España y la psicóloga Sara Rodríguez de la Fundación ELIC de Perú. Bueno, si ustedes quieren tener más información acerca de esta conferencia, la vamos a estar publicando en nuestra cuenta de Facebook. Así que, bueno, también los queremos invitar a que nos sigan
acompañando en las redes sociales, nos sigan también en diversas redes sociales y pueden invitar también a más público, a más personas que ustedes vean que les interesan estos temas y los puedan invitar también para que nos sigan en las redes sociales. Los esperamos entonces el próximo sábado. Muchísimas gracias. Esperamos que tanto ustedes como sus seres queridos, sus familiares y toda la gente cercana se mantengan muy bien de salud. Y buenas noches a todos. Muchísimas gracias.